Llegamos ya al capítulo 6 de realizaciones del peronismo en la última materia de la Escuela Superior Peronista, cuyo lema es mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Llegamos, digo, al capítulo 6 de realizaciones peronistas, que se refiere a la acción social realizada en el primer peronismo, y es donde vamos a poder ver con mayor claridad, con mayor nitidez, por qué la definición de doctrina peronista nos plantea como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero en este caso veremos específicamente un desarrollo de lo que el peronismo entiende por felicidad del pueblo, que no es ni más ni menos que la posibilidad del ejercicio de todos los derechos. O sea, y por otro lado, la diferencia que hay entre el peronismo y cualquier otro proyecto político, sobre todo con el proyecto político neoliberal que hoy nos gobierna, cuya finalidad suprema es el dinero y los negocios para poco, y la diferencia existente entre el peronismo, que tiene como finalidad suprema la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y vamos a ver en estas realizaciones que nos plantearon los primeros peronistas como reflexión en esta hermosa materia que deberíamos nosotros analizar permanentemente, porque no hay mejor propaganda para cualquier proyecto político que sus realizaciones concretas. Y empezamos entonces a ver este capítulo 6 referido a la acción social del primer peronismo, mejor dicho, de la primera realización de la doctrina peronista o justicialismo, que se llevó a cabo desde 1943 a 1955 y que después se realizó de nuevo desde 2003 hasta el 2015. Y lamentablemente hoy están destruyendo prácticamente todos los derechos que habíamos adquirido. De ahí la importancia extraordinaria que tiene la creación de una escuela como la que había creado Perón en 1951, para capacitar a los militantes, a los dirigentes y al conjunto del pueblo sobre el proyecto político que nosotros aspiramos a realizar. Y vamos a ver entonces las distintas realizaciones de la doctrina peronista justicialismo realizada por el primer peronismo. Y no por casualidad ponen los compañeros al trabajo como la primera realización del peronismo, porque para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y es también dignificable, el ser humano es dignificable, y para el peronismo el ser humano, el hombre, la mujer, es dignificable fundamentalmente a través del trabajo, Entonces, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el general Perón dignificó el trabajo realizando su reforma social. Dignificó el trabajo y al trabajador y a la trabajadora. El primer plan quinquenal en materia de trabajo continuó la política iniciada y conformada en 1943 por el general Perón. La preocupación del gobierno por asegurar a los trabajadores y trabajadoras la justa retribución a sus esfuerzos se ha manifestado a través de numerosas leyes y decretos reguladores de los sueldos
y salarios. Asimismo, la intervención del gobierno, presidiendo las comisiones paritarias, ha permitido mantener el equilibrio entre precios y salarios. Es lo que el peronismo plantea siempre, la armonía en todo, la intervención del Estado para que haya armonía entre el trabajador y el empleador. Se celebraron 1.330 convenios colectivos de trabajo, beneficiándose con ellos todos los gremios del país. El derecho a la libre asociación de los trabajadores fue asegurado y reglamentado. Tengamos en cuenta, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas que me están escuchando, que en ese momento el país contaba solamente con 17 millones de habitantes, no 42 o 43 como tenemos hoy, en 2019. El derecho a la libre asociación de los trabajadores fue asegurado y reglamentado, no como ahora que quieren destruir todos los derechos del trabajo. Se inscribieron 6.000 nuevas asociaciones profesionales, habiéndose otorgado 170 personerías gremiales. El aprovechamiento racional de la mano de obra del país constituyó otra preocupación del gobierno peronista. Perón plantea en Conducción Política que en muy poco tiempo logró, ¿cómo se dice?, empleo, que no haya desempleo en todo el país. Y no solo eso, sino la posibilidad de varias realizaciones laborales una vez que uno dejaba o quería dejar un trabajo. Mediante la creación de la Dirección Nacional del Servicio de Empleo, Dirección Nacional del Servicio de Empleo, Ley 13.529, se coordinó la oferta y la demanda de trabajo, eliminando así definitivamente la intervención de los servicios particulares. La acción cumplida para regular la oferta y la demanda de trabajo desde el 4 de junio de 1946 hasta el 31 de diciembre de 1951 arroja la siguiente cifra. Ofertas de trabajadores 333.615, demanda de trabajadores 382.905, colocados 300.685. Miren cuál era la preocupación central del Estado en ese momento, cuando un Estado se preocupa del hombre, de la mujer, del ser humano. No ahora que se preocupan de echar y de vilipendiar a los trabajadores. A fines de 1946 se promulgaron las leyes 12.915 y 12.919, por las cuales gozan del sueldo anual complementario los servidores del Estado y el personal ocupado en los servicios ferroviarios y domésticos, servicios domésticos también. Deberían gozar del sueldo anual complementario. El derecho esencial de los individuos a trabajar en condiciones dignas ha promovido una intensa acción, el derecho esencial de los individuos a trabajar en condiciones dignas ha promovido una intensa acción concretada en la sanción de numerosas disposiciones destinadas a darles efectividad práctica, Para fiscalizar las disposiciones relativas a la extensión de las jornadas, descansos, vacaciones, trabajo a domicilio, insalubridad de ambiente de trabajo, etc., se efectuaron numerosísimas inspecciones que permitieron comprobar sus infracciones y aplicar severas sanciones, contribuyendo a que la mayoría de los patrones respetasen estrictamente sus prescripciones. Es así nomás. La característica fundamental no solo de toda organización bien estructurada, que realice el control de las disposiciones dadas. Cualquier gobierno medianamente sensato realiza estas acciones. Esa acción de vigilancia verdadera
policía del trabajo se ha traducido en la realización de más de 424.000 inspecciones para que se cumplan los derechos de los trabajadores. Otra medida de gobierno fundamental para asegurar condiciones dignas de trabajo fue la creación por decreto 12.333 del 47 de la Dirección General de Contralor y Policía Sanitaria del Trabajo, que más tarde, en 1949, se la denominó Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, que creo que acá en Capital estaba en Saavedra 15, si mal no recuerdo. Mediante la acción de este organismo se protege y defiende la salud del trabajador, se defiende y protege la salud del trabajador y de la trabajadora, mejorando asimismo sus condiciones de vida y de trabajo, mejorando así sus condiciones de vida y de trabajo. Con este fin se realizaron inspecciones en los lugares de trabajo para vigilar el cumplimiento de las normas relativas a higiene y seguridad. Se fijó el grado de incapacidad de los accidentados o atacados por enfermedades profesionales, estableciéndose la indemnización correspondiente, y se materializó la política de prevención en materia de accidentes, difundiendo conocimientos por medio de conferencias radiales. Esto es un gobierno preocupado centralmente por la dignidad del hombre, de la mujer, del ser humano. La protección legal del trabajador y la trabajadora fue ampliamente dispensada. Las consultas atendidas y evacuadas por correspondencia u oralmente sobrepasaron en exceso la cantidad de 50.000 por año. En los casos en que el trabajador se vio obligado a iniciar juicio en defensa de sus derechos, recibió gratuitamente el patrocinio letrado y la representación judicial por parte del Estado, aplicándose en todos los casos el criterio de la conciliación obligatoria, como se llama hoy, ¿no? Otra de las acciones del primer plan quinquenal del primer gobierno, la previsión social. La previsión social. Durante el primer plan quinquenal en esta materia se concretan los resultados de la intensa acción desplegada por el general Perón durante el periodo 1943 a 1946 desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Dijo Perón el 15 de diciembre de 1944 al constituirse el Instituto Nacional de Previsión Social. Al constituirse, al crearse el Instituto Nacional de Previsión Social. La previsión social, al asegurar contra los riesgos de la vida al individuo, lo educa para la ciudadanía y lo conforma para la humanidad. La solidaridad, que es el fundamento de la previsión, imparte así la unión y ayuda mutua de todos los individuos de un grupo social, primero, y de todos los grupos sociales después, confundiendo al individuo en la comunidad nacional y a la nacional con la comunidad de las naciones. Es así nomás, la solidaridad que debería existir entre todas y todos los integrantes de la comunidad nacional, sin la cual nada es posible. En la mínima solidaridad que siempre propuso el peronismo entre todos los integrantes de la comunidad nacional. Durante el quinquenio 1946-51, desde ya, se aumentó la población protegida, que de 1.160.000 afiliados en 1946 se llevó a más de 4 millones en 1951, cubriendo prácticamente a toda la población trabajadora. El ahorro de las respectivas cajas se incrementó, pasando de 1.300 millones en 1945 a 15.000 millones en 1951. Quizá todas estas cifras
nos llenen de números, pero las voy a seguir compartiendo con ustedes porque nos dan una idea. Por ahí los números no corresponden con la realidad actual, pero seguramente nos dan a todos y a todas una idea de lo que deberíamos hacer en lo que se refiere a la preocupación, ocupación y trabajo que deberíamos hacer en todo gobierno peronista, preocupándonos centralmente por la dignidad del trabajador y de las trabajadoras, o sea, por la dignidad de todo ser humano. Este incremento del ahorro de las cajas posibilitó un aumento de los préstamos hipotecarios para la vivienda propia, que alcanzó la cifra de 270 millones de pesos, y un aumento de los préstamos personales solicitados por enfermedades o urgencias familiares de los afiliados, llegando a 145 millones de pesos. En 1946, los 110.000 jubilados, miren ustedes, en aquella época había 110.000 jubilados nada más, y pensionados percibían 200 millones en concepto de jubilaciones y pensiones. Tengan en cuenta que Cristina, en el periodo de gobierno de Cristina, se jubilaron 3 millones de personas. En 1951 los beneficiarios suman 226.000, percibiendo 1.100 millones de pesos. El régimen de maternidad insumió, régimen de maternidad, insumió en 1951 más de 5 millones de pesos en concepto de subsidios y ajuares para maternidad, compañeras y compañeros. Las indemnizaciones y rentas por accidentes se elevaron de 9 millones en 1945 a 24 millones de pesos en 1951. A fin de unificar la asistencia social dispersa hasta 1946 y ajustar los sistemas de la misma a principios de la doctrina peronista, se creó la Dirección Nacional de Asistencia Social. La Dirección Nacional de Asistencia Social, por ley 13.341 del 28 de septiembre de 1948. Amplia fue la labor realizada por este organismo de asistencia social, que llega, primero, hasta la madre desamparada, creando hogares o refugios maternales. Prestemos especial atención a lo que yo les decía antes, la preocupación por el hombre, por la mujer, por el ser humano, de lo que debería ser un gobierno nacional, popular, democrático y latinoamericanista, un gobierno peronista. Amplia fue la labor realizada por este organismo, que llega hasta la madre desamparada, creando hogares y refugios maternales. A la vejez desvalida, no tiradas en la calle como ahora, otorgando subsidios o concediendo albergue en los hogares de ancianos. Al ciego y al ambliope, palabra que yo no conocía, la busqué hoy en un diccionario y es una disminución de la agudeza visual sin que exista ninguna lección orgánica que la justifique. Al ciego y al ambliope por medio de subsidios, capacitación manual, industrial y cultural. La asistencia a los menores también fue contemplada, reorganizándose todos los institutos y convirtiéndolos en hogares abiertos. La asistencia sanitaria fue especialmente tenida en cuenta, habilitándose nuevos servicios, reorganizando todos los hospitales y abriéndolos a las necesidades del pueblo. Ya veremos específicamente lo que se hizo en tema de salud. La integración y consolidación del núcleo familiar fue llevada a cabo mediante la acción del cuerpo de visitadores sociales, especialmente creado y preparado con ese fin, para la integración y consolidación de los núcleos familiares. Respecto a la educación, otro tema importantísimo,
si tenemos como finalidad suprema la felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo para el peronismo no es ni más ni menos que esto. Posibilitar la realización de los derechos en salud, educación, vivienda, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los elementos indispensables para que todo ser humano, todo hombre, toda mujer pueda realizarse como él desearía, en el orden personal, familiar y social. Vamos a ver lo que se hizo en educación. Antes del general Perón, la educación, especialmente la media y superior, era patrimonio de las clases pudientes, de las familias económicamente acomodadas. Sí, señor. Así fue, y después también durante mucho tiempo. Se caracterizaba por ser individualista, neutra y enciclopedista. En aquel momento, durante los gobiernos peronistas, fue profundamente social, nacional y formativa. Los compañeros decían en 1954-55, hoy es profundamente social, nacional y formativa. El general Perón, desde su advenimiento, aspiró a modernizar la enseñanza, a adecuarla a las modalidades y aspiraciones nacionales, a extenderla a todas las clases sociales. Sin enseñanza no hay cultura social ni cultura política y no se puede realizar para Perón ninguna tarea de trascendencia. Por eso una profunda reforma educacional inspirada en los pensamientos del general Perón está cumpliéndose, estuvo cumpliéndose y desarrollándose progresivamente en nuestro país. Tengamos en cuenta siempre que estoy compartiendo con ustedes textos escritos en 1954, donde todavía estaba vigente el primer gobierno peronista. Una de las principales preocupaciones del gobierno justicialista fue la educación escolar. Esta actividad estatal tuvo aspectos relevantes durante el primer plan quinquenal y llegó a caracterizarse como una de las realizaciones más extraordinarias. De ahí, ¿por qué? Porque se le dio una extraordinaria importancia. Es así nomás. En el lapso que media entre los años 1947 y 51, se han construido más de 5.000 escuelas en todo el país. 5.000 escuelas en todo el país. De esta cifra, 1.000 fueron construidas por el gobierno nacional, 3.000 por los gobiernos provinciales y 1.000 por la Fundación Eva Perón. El número de alumnos educados en las escuelas primarias, secundarias y técnicas aumentó en 200.000, debiéndose agregar a esta cifra los 220.000 inscriptos en las nuevas escuelas inauguradas en las provincias en el mismo periodo. Tengamos en cuenta siempre que en aquel momento la Argentina tenía solo 17 millones de habitantes, más o menos. En la actualidad el número de alumnos, estamos hablando de 1954, llega a la cantidad de 1.500.000, lo que da una idea de los progresos alcanzados en pocos años al respecto, de 220.000 o 400.000 a 1.500.000. Las inversiones realizadas durante el quinquenio 47-51 en esta materia alcanzan 1.250 millones moneda nacional, que era de aquella época. Se edificaron asimismo 38 nuevos establecimientos para la enseñanza secundaria, con más de 500 aulas, por un monto total de 76 millones de pesos y 18 nuevos edificios universitarios que demandaron 120 millones de pesos. Los fondos de presupuesto para el Ministerio de Educación suman actualmente 1.200 millones de pesos sobre los 215 millones de 1954.
46, de 2.215 a 1.200 millones en 4 años. En materia de educación, ningún gobierno ha realizado la obra que realizó el general Perón, ni aún juntos todos los gobiernos que lo han precedido, ni aún juntos todos los gobiernos que lo han precedido. La supresión del pago de las matrículas y derechos de exámenes en la enseñanza media, supresión de matrícula y derechos de examen que se cobraban en la enseñanza media, decretada en 1952, consagró la gratuidad total y definitiva en todos los órdenes de la enseñanza nacional. En cuanto a la enseñanza técnica, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y mediante la creación de la Comisión Nacional de Orientación y Aprendizaje, el general Perón estableció un nuevo rumbo. Con la creación de la Secretaría de Educación en 1948, se dio organicidad al estudio de los problemas vinculados a la enseñanza, ya que la escuela argentina, por una inexplicable incongruencia, aparecía regida y administrada como una rama del ex Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y por el ex Consejo Nacional de Educación. De esta manera, el general Perón suprimió el injustificado divorcio y la anarquía existente entre las ramas de la enseñanza. La enseñanza religiosa en las escuelas fue implantada en 1947 por ley número 12.978, cosa que actualmente no nos gustaría, seguramente, pero fue así. La enseñanza superior cumple hoy su función social al servicio del pueblo y en contacto con la realidad nacional. La promulgación de la ley número 13.031 señaló la iniciación de una etapa consagratoria para la enseñanza universitaria argentina. Suprimidos los aranceles, facilitados los estudios, agilizados los exámenes, suprimidos los aranceles universitarios, facilitados los estudios universitarios, agilizados los exámenes, las puertas se abrieron sin distingo de clases ni diferencias económicas y el pueblo tuvo acceso a sus aulas sin otro requisito que la capacidad y el afán de superación. En el campo sanitario-educacional y la Dirección Sanidad Escolar perfeccionó y extendió sus servicios con el examen detenido de los alumnos que ingresan al primer grado inferior, examen detenido de los alumnos que ingresan a primer grado inferior, a quienes se les provee por primera vez de la libreta sanitaria. Ninguna de esas cosas tenemos hoy. Toda esta acción prueba cómo el gobierno del general Perón ha encarado el problema de la enseñanza de nuestro pueblo con toda amplitud, procurando su capacitación y creando las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus aspiraciones, como todo ser humano quiere y desea. Su perfeccionamiento intelectual, moral y cultural. Y vamos a ver otro de los aspectos importantísimos para la realización de toda persona humana, hombre o mujer. La cultura. Las acciones peronistas relativas a la cultura. Las importantísimas realizaciones del peronismo relativas a la cultura. A partir de fines del siglo pasado, estamos hablando del siglo XIX, aquí estamos en 1954 más o menos, que es cuando se escribieron estas líneas. A partir del siglo pasado, o sea, a partir del fines del siglo XIX, la cultura argentina evidenció un divorcio absoluto de las fuentes populares con expresiones que carecían de repercusión en los sentimientos del pueblo. Una cultura
para las élites o para los oligarcas. El pueblo argentino quedó separado de sus manifestaciones, ya que las masas trabajadoras no eran tenidas en cuenta para la elaboración artística y literaria. Como consecuencia directa de esta separación que existía entre las manifestaciones culturales y el contenido anímico de las masas populares, se ahondó aún más el peligroso distanciamiento entre las minorías llamadas cultas y el pueblo trabajador. Fue así nomás. Con anterioridad a 1946, la orientación estatal de la cultura no existía, desde que se hallaba a cargo de organismos cuya estructuración artificiosa perturbaba y hacía prácticamente imposible una eficaz acción de fomento. El general Perón, comprendiendo que ninguna cultura puede llegar a ser trascendente si no se apoya en los valores positivos y consustanciados con la esencia misma de la nación, crea por decreto 5415 de 1948 la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación. Se procuró así la centralización de todas las actividades vinculadas con la materia que desde el comienzo de la acción de gobierno justicialista habían adquirido un volumen extraordinario. Y fue la cultura argentina durante el primer peronismo adquirió una relevancia extraordinaria, fundamentalmente en el cine, en el teatro, etc. Al fijarse por decreto 16.251 de 1950 la estructuración del Ministerio de Educación, el anterior organismo fue convertido en Dirección General de Cultura, racionalizándose sus funciones sobre la base de 3 direcciones: la enseñanza artística, de acción cultural y de fomento y estímulo cultural. Numerosas fueron las realizaciones del primer plan quinquenal de gobierno en lo que se refiere al afianzamiento de la cultura. Y vamos a ver algunas de las realizaciones. Se efectuaron por primera vez los campamentos de estudiantes de Bellas Artes Eva Perón, ciclo de conferencias, mensajes de tierra adentro, fiestas de la cultura y de la patria grande, entre ellas el Festival 17 de octubre, salones regionales de artes plásticas, Salón Nacional de Dibujo y Grabado, publicación del catálogo del Museo Histórico Nacional, conciertos de música de época por conjuntos de instrumentos antiguos, gira de orquestas de música popular por el interior del país, grandes conciertos de la Orquesta Sinfónica del Estado, creación del Salón Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas, exposiciones de artes plásticas en el interior del país, primer censo de obras de arte del Ministerio de Educación, exposiciones, etc. Amplísima tarea realizada en el primer peronismo en lo referido a la acción artística. Aparte de ello, corresponde destacar como conquistas justicialistas la creación del Instituto Nacional de Estudio de Teatro, becas para los estudiantes de arte escénico, donación de libros a sindicatos y delegaciones obreras, becas culturales, creación de la Orquesta Sinfónica del Estado y realización de conciertos gratuitos por la misma. La Fundación Eva Perón aportó su esfuerzo en bien de la cultura física de nuestro pueblo mediante la organización entre los niños de los famosísimos campeonatos de fútbol Evita. Los campeonatos Evita que todavía creo que se realizaron durante el segundo gobierno peronista de Néstor y de Cristina. Mejor dicho, con más propiedad, el segundo gobierno justicialista, porque fue la segunda realización de la doctrina peronista o justicialismo. Así, enumerando las principales realizaciones en materia de cultura, se aprecia el gran esfuerzo realizado durante el quinquenio
a fin de retomar la trayectoria histórica de la verdadera cultura argentina, basándola en el triple contenido cristiano, humanista y popular que caracterizan a la doctrina peronista. Vamos a ver otra de las características esenciales que se requiere para que todo hombre, toda mujer, todo ser humano pueda ser feliz. O sea, el cumplimiento de la finalidad suprema de todo gobierno peronista. Buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La felicidad del pueblo es propiciar desde el gobierno, desde el Estado, desde la comunidad, la posibilidad del ejercicio de todos los derechos por parte de todos los integrantes de la comunidad nacional, hombre o mujer. Y elemento esencial para esa realización personal es la salud pública, que hoy está absolutamente descuidada por estos gobiernos cipayos y vendepatrias. Antes del gobierno del general Perón, los problemas derivados de la salud pública no eran motivo de mayor preocupación para el Estado, como nos pasa lamentablemente hoy en la República Argentina desde 2015 a 2019. Era casi exclusivamente una función privada, como pretenden estos benditos señores que hoy nos gobiernan. La acción estatal era deficiente y puramente individualista y se carecía de una organización nacional de salud pública. Ahora también consiguieron que la salud pública no sea nacional, sino ya la provincializaron igual que a la educación. Vamos a tener que volver seguramente a nacionalizar la salud y la educación como única garantía de que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos tener salud y educación como corresponde para la realización de todo ser humano. Solamente en algunas provincias se practicaba la medicina social porque la única medicina que realizaba el Estado era la asistencial, con mucha reticencia y poco entusiasmo, como lamentablemente nos pasa hoy nuevamente. En 1946, la creación del Ministerio de Salud, que ahora también lo redujeron a Secretaría, sobre la base de la Secretaría de Salud Pública, ha determinado el comienzo de una nueva etapa en la vida nacional, y ya no es solamente la medicina asistencial una actividad del Estado, sino también, y fundamentalmente lo es, la medicina sanitaria y social. Todo esto fue realizado por el extraordinario médico doctor Carrillo, el doctor Carrillo, gran sanitarista. Durante el primer plan quinquenal se utilizaron para la salud pública fondos que ascendieron a la suma de 500 millones de pesos. De un presupuesto normal de 60 millones en 1946, el Ministerio de Salud Pública invierte actualmente más de 250 millones. En 1946 tenía el país 66.300 camas. 66.300 camas. Mediante la concurrencia de la acción del Ministerio de Salud Pública, de la Fundación Eva Perón, de las organizaciones asistenciales de las provincias y de los organismos privados de medicina asistencial, se llegó a 114.000 en 1951. De este total, el gobierno nacional administraba en 1946 15.000 camas y 27.000 en 1951. De 15 a 27. La Fundación Eva Perón contribuyó al esfuerzo nacional con su plan de 35 policlínicos que totalizan 15.000 camas al servicio del pueblo. La realización hecha por la Fundación Eva Perón, que se preocupó fundamentalmente de la
consecución de los derechos sociales. Los resultados obtenidos en materia de salud pública se revelan en las cifras de mortalidad general, que ha descendido de 9,5% en 1946 a 8,5% en 1951. La mortalidad infantil ha bajado a sus cifras mínimas en la historia sanitaria de la República, llegando de 82 por mil en 1948 a 68 por mil en 1951. Vale decir que por cada 1000 niños, 14 más llegan a la edad de producir y ser útiles a la sociedad gracias a la acción desarrollada por el gobierno peronista. Por otro lado, las campañas sanitarias se realizaban sin planes preestablecidos, constituyendo el principal objetivo la vacunación antivariólica, antidiftérica y antitífica, cosa que Cristina llevó a 19 las vacunas, y estos que hoy nos gobiernan no sé cuántas ya han sacado. Durante el primer plan quinquenal, las campañas sanitarias abarcaron todo el país, en especial la región noroeste y los territorios nacionales del sur. Se orientaron en contra de las enfermedades dominantes de cada zona, complementándose con una intensa acción en favor de la educación sanitaria de la población, sin la cual no hay salud tampoco. La educación sanitaria de la población. De las acciones profilácticas permanentes, la que dio mejores resultados fue la dirigida contra el paludismo, que desapareció como endemia del suelo argentino. La acción realizada contra la tuberculosis dio por resultado el descenso del índice de mortalidad, que pasó de 73 a 48 por cada 100.000 habitantes en 1951, enfermedad que en los años 30 hizo estrago en la República Argentina. La acción contra la lepra permitió controlar un 37,4% más de enfermos leprosos que en 1946. En medicina social, el gobierno del general Perón concibió el Centro de Salud como institución integrativa de asistencia ambulatoria, médico-sanitaria y médico-social, que actúa dentro de un radio y núcleo determinado de población. Se crearon 46 nuevos centros maternos infantiles distribuidos por todo el país. 46 nuevos centros maternos infantiles, del que yo conocí uno en Avellaneda en los años 70. Otra característica que debería tener todo gobierno peronista, la posibilidad de la vivienda, que es otro de los derechos que todo ser humano, todo hombre y toda mujer necesita para su realización personal y familiar. Todas estas cosas, recuerdo una vez más, nos permiten comparar, compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas, la diferencia entre un gobierno peronista y un gobierno que no lo es, como el que hoy tenemos. Y de ahí la importancia de transmitir a todos y todas estas realizaciones como corroboración de lo que decimos los peronistas que deberíamos hacer. En esta materia, General Perón, o sea, en la vivienda, ha desarrollado durante el primer plan quinquenal una intensa acción de vastas repercusiones sociales. Una de sus grandes preocupaciones ha sido siempre la de procurar a cada argentino el goce de una habitación sana y adecuada. Este deseo expreso ha quedado materializado en sinnúmero de obras que hablan claramente de su preocupación por el problema. La cristalización de las mismas representaron en el quinquenio 47-51 una erogación total de más de 2.000 millones de pesos dedicada a la construcción de más de 35.000 viviendas, cuya ejecución por organismo ejecutor puede así discriminarse. Puede así discriminarse, como vamos a ver a continuación.
municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, 3.500. Recordemos que en aquel momento el país tenía, como ya dije varias veces, solo 17 millones de habitantes. El Ministerio de Obras Públicas hizo 6.500 viviendas. El Ministerio de Finanzas, 3.000. Distintos ministerios, 9.000. Las provincias, 13.000. Concordantes con esta acción directa del Estado, cabe enunciar otra no menos importante representada por la acción del crédito oficial que existía en aquella época. Mi hermano se hizo su casa en Entre Ríos con un crédito del Banco Hipotecario Nacional. Esta acción, ejercida preponderantemente por el Banco Hipotecario Nacional y por el Instituto de Previsión Social, ha posibilitado durante el quinquenio 47-51 más de 200.000 viviendas. 200.000 viviendas. Esta cifra significó más de la tercera parte de las viviendas construidas en el país. Esta extraordinaria tarea de fomento de la vivienda propia ha significado un apoyo estatal financiero económico de 6.400 millones de pesos. La amplísima labor que trasuntan estas cifras es tanto más destacable si se considera que en el periodo 1920 a 1945 se otorgaron menos de 14.800 préstamos por un valor que se aproximaba a 180 millones de pesos. 14.800 préstamos del 20 al 45 en 25 años. Cabe observar la diferencia que esta cifra establece al comparársela con los 6.400 millones de la acción desarrollada por el gobierno peronista. Comparando el número de operaciones e importes invertidos por el Banco Hipotecario Nacional e Instituto de Previsión Social, surge que el Ministerio de Finanzas, por la índole de sus funciones, es el que dentro de los organismos oficiales ha desarrollado el mayor volumen de operaciones. El Banco Hipotecario Nacional, con 163.000 operaciones, representando 5.700 millones de pesos. 163.000 operaciones en 5 años. El Instituto Nacional de Previsión Social, con 36.800 operaciones, representando 706 millones de pesos. Es, asimismo, digna de mención la labor crediticia desarrollada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por el Instituto Municipal de Previsión Social que existía en la ciudad de Buenos Aires y por los organismos provinciales de crédito para la vivienda propia. La distribución geográfica de los créditos fue realizada racionalmente, en base a las necesidades y características de cada zona. A este respecto, cabe señalar que en los años se ha acentuado el otorgamiento de créditos en el interior del país, con lo que se cumple otro de los propósitos de la política justicialista, que es el de promover un mayor desarrollo económico fuera del Gran Buenos Aires. En el año 1951 se revelan los siguientes porcentajes en los préstamos del Banco Hipotecario Nacional. Capitales y alrededores 44%. Interior 56%, contra 63 y 37 respectivamente en el año 1946. Si aparte de esto se menciona la acción que en esta materia ha desarrollado la Fundación Eva Perón, en orden a la solución del problema social que representa la vivienda, se tendrá una noción exacta de cómo el gobierno peronista, cumpliendo íntegramente con los postulados de su doctrina, ha cumplido con el pueblo en esta materia, procurando brindar a los trabajadores y trabajadoras una vivienda adecuada, higiénica, confortable y económica, como debería ser siempre. Veamos ahora otra característica del primer peronismo, y necesaria para el desarrollo de todo ser humano, para la felicidad de todo pueblo. El turismo.
El turismo era también patrimonio de los pudientes. Lo sabemos todas y todos los argentinos. El turismo en aquella época, en la época anterior a Perón, era patrimonio exclusivo de los pudientes. La acción desarrollada por la Dirección Nacional de Turismo, creada en 1938, y la Comisión Nacional de Turismo, creada en 1941, fue estéril e inoperante. En 1943, el gobierno de la Revolución incorporó la Dirección Nacional de Turismo a la Administración de Parques. Desde 1946 a 1951, la acción del turismo ha sido intensa y orientada por las palabras que sobre el particular pronunciara el general Perón el 9 de junio de 1946. Un día como hoy, hoy es viernes 7, un 9 de junio de 1946, hace muchísimos años atrás. Pensamos estructurar el turismo social en forma de que no sea un privilegio de los pudientes oxigenar y yodificar su cuerpo después de cada año de trabajo. El mar y la montaña deben ser accesibles a todos los hombres y mujeres, ricos o pobres, porque la salud no reconoce distintos grados de necesidad. El obrero, sin un desembolso que pueda perjudicarlo para el resto del año, debe poder pasar 15 o 20 días anuales en la playa o en la sierra, nos decía el general Perón. Así se comenzó a considerar como una realidad al turismo social, organizándose excursiones y viajes colectivos. El general Perón posibilitó que cada uno de los trabajadores conociera su país, apoyándose la acción gremial para la adquisición y construcción de hoteles de turismo en los lugares veraniegos o invernales. Importa un símbolo de estos tiempos el ver a lo largo de las rutas, donde antes solamente existían hoteles para las clases privilegiadas, casas de descanso y hoteles de las asociaciones profesionales. Asimismo, se creó el crédito hotelero, que en solo 2 años, 1951 y 52, posibilitó la construcción de edificios en las distintas zonas de turismo por valor de más de 150 millones de pesos de aquella época. El gobierno contribuyó con una pujante acción invirtiendo en obras de turismo 340 millones durante el quinquenio, superándose ampliamente las previsiones en ese sentido. La adquisición de los ferrocarriles y la empresa Dodero, la empresa de barcos, significó la incorporación al Estado de nuevos establecimientos turísticos de singular importancia. Mire, cosa que yo no sabía. El Puente del Inca, Iguazú, Altagracia, etc. El turismo escolar fue ampliamente promovido en colaboración con la Fundación Eva Perón, posibilitando a los escolares el disfrute en zonas y centros de turismo, el conocimiento de las bellezas naturales y las creaciones del esfuerzo del pueblo argentino en todo el territorio nacional. La creación de Chapadmalal y embalse de Río Tercero, también los hoteles a los que iban los niños y las niñas. En lo que respecta a la acción provincial, es necesario mencionar principalmente la actividad desplegada en las provincias de Mendoza y Buenos Aires, que impulsaron el turismo en sus territorios, constituyendo sus organismos específicos propios. Gracias al general Perón, la patria tiene ahora las puertas abiertas para que la conozcan los argentinos y extranjeros. Desde las bellezas del sur hasta las majestuosas cataratas de Iguazú, nuestro país se brinda generosamente al obrero, al empleado y al pueblo todo, quien hoy tiene la posibilidad de viajar, de visitar y conocer todos sus centros de turismo. Tenía por lo menos en aquella época. Y con esto, compañeras y compañeros, finalizamos hoy este hermoso capítulo de las realizaciones sociales del primer peronismo. Y el domingo a la noche vamos a continuar
con la acción económica, en las realizaciones del primer plan quinquenal en materia de acción agraria, de acción forestal, de minería, de combustible, de hidráulica, de energía eléctrica y de industria. Y con esto terminamos por esta noche, no sin antes desearle a todos y a todas muy, pero muy buenas noches.